Bien, como hemos comentado en los foros, vamos a dar una breve introducción sobre las principales novedades que nos va a traer ya de forma inminente la nueva versión de Blender 280, y lo vamos a hacer a partir de un proyecto que ya tengo desarrollado o sea, mediante la edición beta que tenéis disponible en la página web de Blender. Como sabéis, el curso lo hemos hecho con con la versión estable, con la 279, pero esperamos que en muy breve tiempo tendréis que hacer la transición y realmente que merece la pena. Merece la pena porque, bueno, aparte de otras herramientas que bueno, nos afectan menos, pero trae auténticas revoluciones, una en el manejo de la interfaz y la otra en cuanto al motor de renderizado. Vamos a empezar por la interfaz porque quizás es lo que más os puede sorprender un poco al entrar cuando hagáis la transición. Dentro de la interfaz hay dos herramientas que se han desarrollado, que se han trabajado muy fuerte. Una de ellas es la de los espacios de trabajo. También existían en la versión 279, pero ahora veis aquí arriba un montón de pestañitas que aparecen que nos permiten mayor cantidad de espacio de trabajo, y por si fuera poco podríamos incluso desarrollar y duplicar un espacio de trabajo para luego configurar, porque estos espacios de trabajo a su vez son perfectamente personalizables, pues de la forma que ya conocemos. Veis que podemos añadir o quitar ventanas fácilmente, como lo hacíamos en la versión 279, pero digamos que ahora tenemos la posibilidad de tener muchos más herramientas, digamos, de acceso rápido. Por ejemplo, si yo pues quiero esculpir, por ejemplo, ¿no? Pues me puedo venir rápidamente al espacio de trabajo de esculpido. Vamos a ver, que lo tengo aquí, Sculpting, y vemos que me cambia totalmente. Me aparece este tipo de shading, y me aparecen aquí los cinceles, digamos, de esculpido, que me sirven para hacer la tarea. Si lo que quiero es, bueno, pues lo que es habitual para nosotros, modelar y crear materiales, vendríamos al default aquí, que tendríamos pues, las ventanas a las que ya estamos acostumbrados. Pero ahora, bueno, pues tenemos una serie de espacios rápidamente accesibles en base a lo que queramos hacer. La otra gran revolución, digamos, está aquí. Veis que en el espacio Outliner, que nos sigue apareciendo por defecto arriba a la derecha, ahora mismo lo que nos viene son por defecto las colecciones. Las colecciones son totalmente nuevas y nos permiten organizar la escena en un proyecto, por ejemplo, como este, que es un proyecto con muchos objetos con interiores, exteriores, personajes, bueno, tiene un poco de todo. Pues es muy importante. Nos llevará algún tiempo, lógicamente, pues nombrar correctamente, ir agrupando los objetos en nuestras colecciones, pero el tener así las colecciones nos permite, por ejemplo, activar y desactivar la visibilidad. Por ejemplo, vamos a quitar las tejas muy rápidamente. Podemos quitar, por ejemplo, los tableros, también muy rápidamente activar las bóvedas. Podemos seleccionar y activar y desactivar pues con mucha facilidad tanto la visibilidad como la posibilidad de verse renderizado. Veis aquí que, por ejemplo, tengo estos moldes que ahora mismo no están renderizados, los tenemos aquí, ¿eh? Y no se van a renderizar, pero los podemos mostrar y ocultar. Son estos moldes que tengo aquí que me hacen, digamos, los vanos. Si yo lo oculto, veremos ya los vanos de las ventanas y de las puertas y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta es ahora mismo fundamental porque lo que hacíamos un poco trampeando, que era utilizar las layers como forma de mostrar y ocultar grupos de elementos, pues ahora mismo las layers ya van a quedar para lo que son, que es para hacer distintos tipos de renderizado de los pases, que es algo más avanzado, y en cambio la organización de la escena la vamos a realizar todo mediante
este tipo de estructura arbórea, que como veis, pues puedo ir añadiendo cualquier tantos niveles como resulte necesario, y después pues es muy práctico porque al renderizar puedo ocultar del renderizado lo que no me interese. Por ejemplo, cuando renderice escenas del interior, pues no tengo por qué sacar ni las tejas, por ejemplo, ni los muebles de otras estancias, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, da mucho juego, ¿verdad? Bien, lógicamente esto llevará una adaptación y lleva un trabajo de organización, pero para proyectos grandes, bueno, cuando trasteéis con ello, pues veréis que es muy interesante. Bien, además de esto, pues hay otra serie de pequeños detalles. Estos dos son los grandes desarrollos, pero hay alguna serie de pequeños detalles. Para empezar, nada más entrar, os daréis cuenta que cambia el asunto de la selección, cambia porque el botón para seleccionar por defecto pasa a ser el botón izquierdo. Los que llevamos ya años con Blender, pues estábamos muy acostumbrados, y de hecho nos da la opción de seguir utilizando el botón derecho para seleccionar, como estoy haciendo ahora distintos objetos. Bien, esto em, no va a ser la opción por defecto, pero si preferís la seguiréis teniendo disponible. Otros pequeños detalles, por ejemplo, en el espacio Properties, aquí a la derecha, veis que las pestañas, que esta sería la pestaña Render, la pestaña de World, la pestaña de materiales, las más utilizadas, las de modificadores, antes las teníamos en horizontal y ahora son en vertical, con lo cual, bueno, pues es un poquito más práctico porque aparecen menos apelotonadas, y simplemente con la ruedita pues podemos ir cambiando y ver las que se nos queden ocultas. Lógicamente, aquí también podemos personalizar y ponerlo un poco del tamaño que queramos en base de lo que estemos haciendo. Otros pequeños cambios de posición de elementos, por ejemplo, el espacio, perdón, la ventana, el cuadro de diálogo, perdón, de preferencias, que antes teníamos en en el menú File, aquí. Ahora nos ha desaparecido aquí, está en el menú Edit. Entramos a preferencias y aquí pues podéis ver las herramientas habituales de preferencias, los add-ons, los temas, bueno, las cosas algunas que hemos visto, temas de sistema en general, y otras pues más avanzadas que poco a poco pues podéis ir conociendo. Otro botón que cambia de sitio en la pestaña Render, que es esta, ya no tenemos un botón de antes para renderizar imagen fija o imagen o vídeo o secuencia de vídeo. Ahora están aquí, Render, tendríamos imagen o animation, pero los atajos de teclado siguen funcionando. Básicamente, prácticamente la totalidad de los atajos de teclado que estábamos acostumbrados a manejar con la versión anterior, como el F12, por ejemplo, sigue estando también en la versión 2. También se avanza un poquito, o sea, se ofrecen nuevas posibilidades, lo que son los overlays y gizmos. Los overlays, que podéis ver aquí, configurar un montón de cosas, son todas estas herramientas, digamos, que tenemos en pantalla. Por ejemplo, la posibilidad de cambiar directamente de modo panorámico a ortográfico, pero que sabemos que también con el 5 en el teclado numérico lo podemos seguir cambiando. La activación de la vista de cámara predeterminada y salir, bueno, pues estos son pequeñas ayudas que, si nos gustan, las dejamos y podemos utilizar. Por ejemplo, nos permite acceder a las vistas predeterminadas de forma rápida. Por ejemplo, aquí tendríamos la vista top, la vista del EGI. Bueno, pues seguimos teniendo, digamos, las herramientas de siempre, pero ahora nos ofrecen estas. ¿Que no nos gusta? Pues con este botón simplemente los ocultamos y ya veis que quitamos pues todo, la rejilla, los ejes y todas estas herramientas. Otra cosa que también cambia y puede resultar un poco chocante al principio, pero que después te vas acostumbrando, es que la barra de la izquierda, que todavía pues sigue activándose y desactivándose como antes con la tecla T, pero ahora tiene otra serie de o sea, vamos, otra configuración. Veis que en lugar de los menús complejos que había antes, ahora son herramientas bastante sencillas, generalmente de edición. Bien, cuando activamos una de ellas y la utilizamos, nos aparece arriba lo que llaman el top bar. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, vamos a entrar en este objeto, en modo edición,
y vamos a, por ejemplo, extruir, ¿no? Es una tarea habitual. Vamos a, por ejemplo, a extruir esto, ¿no? Si pulsamos aquí el Extrude Region, ¿vale? Vemos aquí que nos aparecen las opciones de esa operación. Podemos hacerla normal o X y Z, ¿eh? Y moverla pues, con los controles que nos ofrece, ¿no? Si lo hacemos con el X y Z, pues nos aparece el eje X, o el eje Y o el eje un poquito más arriba, Z, ¿no? Bien, veis que entonces se simplifica bastante lo que es la presentación inicial, ya no tenemos tanta cantidad de líneas en el lado izquierdo, digamos, en el lado de las herramientas, sino que ahora mismo digamos que se van desarrollando a medida que las vamos utilizando. Pero es que además los menús temporales que antes nos aparecían abajo a la izquierda, ahora nos aparece como una especie de ventana flotante que tenemos que pulsar y entonces pues es cuando podemos, por ejemplo, hacerlas, utilizar esas opciones que generalmente las hacíamos en el menú temporal de la izquierda, de abajo a la izquierda. Podemos cambiar la orientación, podemos ajustar aquí con precisión las medidas, bueno, pues todo lo que queramos, ¿no? Lógicamente este menú se queda aquí como una especie de miniatura hasta que, bueno, pues cambiamos la vista, por ejemplo aquí salimos del modo edición y nos ha desaparecido porque ya la operación está ejecutada como antes cuando se terminaba, digamos, la operación correspondiente, ¿no? Pero lo que sí que es absolutamente revolucionario, aparte de todos estos cambios en la interfaz, que más o menos nos puede suponer pues, una adaptación, es el nuevo motor de renderizado. Veis aquí que ya nos desaparece de la parte superior la posibilidad de elegir motor. Ahora está dentro de la pestaña de render. Y lo tenemos aquí, Render Engine, podemos elegir el Cycles y seguir como teníamos antes, podemos elegir Workbench, que es una especie de vista provisional de banco de trabajo, eso suele ser muy útil para renderizar, y el nuevo que es este Eevee, que realmente es un motor muy potente y nos permite renderizar con mucha mayor calidad en mucho menor tiempo y con mucho más control, pero también nos requerirá trabajar bastante las opciones. Lo primero, lo más importante, los materiales que tengamos desarrollados en Cycles generalmente nos sirven casi todos para el motor Eevee también. Vamos a hacer como hacíamos, también tenemos aquí la vista wireframe, ¿vale? Lo vemos ahí, tenemos la vista sólido, la vista material. Y ahora lo verdaderamente revolucionario, lo vais a ver, bueno, tardará un poquito porque son materiales bastante complejos y tenemos bastantes polígonos, pero bueno, pues veis que en la vista de material, pues como teníamos, podemos ver los materiales que aquí se llama look dev, o sea, desarrollo, development de aspecto, ¿no? ¿Vale? Porque aquí viene lo importante, que en la vista de renderizado habéis visto lo rapidísima que es. Es decir, me aplica toda la iluminación de una forma muy rápida. Esto también se aplica, o sea, es válido para el renderizado. Por eso, para muchas cuestiones, pues se habla de renderizado en tiempo real. Pero, como decimos, tenemos que trabajar algunas opciones, que la mayor parte de ellas ahora mismo están en la pestaña Render. Porque veis aquí un montón de herramientas que hay que trabajar. Es decir, todo esto ya no es como antes, que bueno, pues con las opciones predeterminadas tenías la gran mayor parte, ¿no? Ahora no. Ahora tienes que pensar si tu escena va a tener ambient occlusion, si va a tener bloom, ese resplandor, si va a tener depth of field, o sea, si las cámaras van a tener un cierto desenfoque, y todo lo que vayas a utilizar lo tienes que ir activando. Por ejemplo, podemos activar el depth of field y decirle cuál será el máximo tamaño para que no haya grandes desenfoques tampoco. ¿Por qué? Porque si no activamos aquí y luego activamos, o sea, intentamos hacer profundidad de campo en alguna de las cámaras, no va a funcionar. Tendremos que tenerla aquí activada. Lo mismo el subsurface scattering, esa textura que le damos a la piel, es un poquito de transparencia. Bueno, pues por ejemplo aquí vamos a desactivar como tenía yo el profundidad de campo. Yo que tengo aquí activado, pues voy a tener
Screen Plane Reflection es necesario para materiales que refractan. Yo aquí voy a tener, pues tengo materiales de agua, por ejemplo, aquí en las piscinas, tengo cristal, tengo cosas que voy a necesitar. Motion Blur, porque voy a hacer un vídeo y por lo tanto voy a activar que haya ese pequeño desenfoque de barrido, ¿no? Para que el vídeo quede más fluido. Y Volumetric porque, bueno, como lo veremos al final, es uno de los también de los avances importantes de este motor de renderizado que nos permite trabajar humo y efectos volumétricos en general, pues de una forma bastante más rápida. También tendré que, por ejemplo, decidir qué tipo de sombras queremos. En general, eh, queda mejor para ambientes más realistas trabajar con soft shadows, con sombras más suaves. Si la desactivamos, pues la sombra veis que queda mucho más definida. Esto ya es un poco a gusto del proveedor. Y hay otro tema que es importante para luego la velocidad, que es iluminación indirecta. Podemos cocinar, digamos, en un fichero todos los rebotes de la luz que queramos, tantos como les configuremos aquí, y eso va a suponer que después el renderizado va a ser más rápido. Entonces, bueno, pues es una herramienta que también pues hay que trabajarla, pero luego nos puede dar bastante juego. Y por último tenemos también el Color Management, que sale, antes estaba, creo que recordar, que en la pestaña de escena o en la pestaña de layers, pues es mucho más natural que esté aquí en la pestaña de render. Entonces aquí quedan todas estas opciones y en cambio en esta otra pestaña que es el output, saca lo que antes estaba dentro de la pestaña render y ahora esto es para elegir el tamaño de la imagen, para elegir el número de frames y demás. O sea, ahora mismo lo que antes estaba en la pestaña render se divide en dos, pero las opciones propiamente de aspecto están aquí y aquí están las opciones del fichero de salida. Bien, pues como decimos, esto hace que, por ejemplo, una escena con bastantes millones de polígonos y con bastante complejidad, por ejemplo, con mucha iluminación y demás, voy a ponerme en una de las cámaras, por ejemplo, para que veáis. Por ejemplo, vamos a escoger esta, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a sacar, veis aquí que tenemos una imagen, ya veis que no son visibles los tejados, ¿vale? Pues los tengo desactivados, ni las bóvedas, ni los tableros, ni nada, ahora los podría activar, pero como están con la pestaña de renderizado, no pasa nada porque van a salir. Si ahora pulso el F12, vais a ver, ya está renderizando y una imagen de alta resolución 1920 por 1080, pues vais a ver que no tarda demasiado. En realidad me está tardando más porque estoy grabando el tutorial, pero si no, pues sería bastante más rápido. Vale, pues veis que incluso una escena bastante compleja, con fuentes de luz y con luz indirecta y personajes y demás, aunque no esté totalmente terminada, bueno, pues esto ha tardado apenas 30 segundos en renderizarse, bueno, pues con un nivel de calidad y falta de ruido, digamos, que es lo que Cicles no conseguía, pues bastante importante. Bien, además de de estas prestaciones, el que vemos aquí el tema de los volumétricos. Lo he dejado para el final porque suele hacer que falle la aplicación a veces, entonces lo dejo para el final. Bien, además de los volumétricos que en el apartado de efectos especiales pues podéis ver, como el de fuego, por ejemplo, aquí tengo el brasero que echa humo, ¿vale? Ahora mismo podemos trabajar con estos efectos de niebla o vapor y demás con bastante más precisión. Lo vamos a ver, porque tengo aquí creados que justo estoy trabajando en ellos, ¿vale? Vamos a hacer que sea visible, vamos a hacer este, ¿vale? Vamos a ponernos. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Veis que se trata de un cubo, vamos a verlo desde arriba, ¿vale? Cuyo material, vamos a verlo aquí, es el vapor, no tiene ninguna superficie, aquí veis que la superficie está vacía, pero tiene un material
que produce niebla, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Vamos a verlo un poco ya de cara al renderizado. Vamos a ver. Vamos a ponernos... Epa, aquí, vale. Vale, aquí lo tenemos. Esta es esa misma estancia y, bueno, pues tengo el material configurado para que me haga una neblina de tal manera que cuando renderizo, de una forma bastante rápida, veis aquí, está corriendo el tiempo, em, pero lo importante es que esto, el, el efecto volumétrico va a hacer que aparezca una niebla, con lo cual podemos hilar mucho más fino. Ah, aquí me parece que va a fallar. No, no ha fallado, ¿vale? Aquí lo vemos, vamos a ampliarlo un poquito. Vale, y veis que aparece una neblina que además es más densa en la parte alta que en la parte inferior, como suele pasar con el vapor. Bueno, pues esto sería una Sudati, un Laconium de unas termas y por lo tanto, bueno, pues es justo el efecto que yo buscaba, ¿no? Entonces, bueno, pues esto con el Cicles pues habría sido una tortura absolutamente el poderlo hacer, mientras que lo podemos trabajar con mayor soltura, aunque todavía falle un poquito, lo podemos trabajar con mayor soltura con el nuevo motor de renderizado, el Eevee, ¿no? Bien, pues estos son básicamente las principales novedades, pero bueno, lo importante como todas estas herramientas es probarlas y trastear con ellas y las dudas que tengamos, pues tendremos siempre tutoriales para resolverlas y avanzar con ellas.